Ya, voy a empezar por lo que les digo, la base, ¿no? O sea, el ingeniero lo que está haciendo ahora es tomar diseño conceptual, lógico y físico de uno. Pero en esta primera asignatura vamos a ver lo que es el diseño conceptual bien explicado, o sea, para que ya casi se queden sin duda. Esa es la idea. Y después todo es lo mismo, ¿no? Entonces, esto se compone, a ver, ya, se compone básicamente de lo que son relaciones. La primera parte son las relaciones. Existen varios tipos de relaciones. La primera, una de las principales, lo que utilizan en todo momento, es la relación de asociación. ¿Ya? Por ejemplo, y vamos a tomar ejemplos de la vida real. Siempre se toman ejemplos de la vida real, porque almacenar datos, por ejemplo, de una persona, almacenar datos de todo, de todo tipo de datos, pero de la vida real se ocupan, ¿no? Por ejemplo, un auto, una casa, etcétera. Vamos a tomar el ejemplo esta vez de, bueno, creo que lo más sencillo es de una persona. ¿Ya? A ver, una persona que puede tener algún objeto. En este caso vamos a decir un auto. Vamos a poner y les voy a explicar el contexto. O sea, me refiero, la base de datos se hace dependiendo del contexto. O sea, si el ingeniero le da un problema o cualquiera, ¿no? En general tiene algún problema, tienen que solucionarlo de acuerdo al contexto en el que están trabajando. Por ejemplo, veamos caso de estudio uno. A ver, una persona no importa sus atributos, ahora estamos viendo solamente las relaciones. Primero veamos esto. Una persona, ¿cuántos autos puede tener? A ver, Puede tener varios. ya, puede tener varios autos, cada una persona. O, por ejemplo, ustedes pueden comprarse un auto, pueden comprarse dos, tres, cuatro y van a seguir siendo suyos, ¿no? Ahora, ese auto, ¿cuántos dueños tiene? Uno. Uno. Ya. Entonces, la relación de asociación, eh, vamos a decirle acá, relación de asociación, uno a muchos. Ya le voy a poner de una vez los casos de estudios relevantes. La relación de asociación solamente es una flechita, ¿ya? Acá está asociación. Una flechita. Ahora las multiplicidades se leen al revés. Por ejemplo, persona, voy hasta el lado derecho de la relación y digo, tiene cero a muchos autos. Ahora es importante esto. Es importante el que diga cero a muchos. Existe otro que dice uno a muchos y solamente muchos, ¿no? Ahora, el cero a muchos, ¿cuándo se ocupa? Cuando una persona puede tener cero autos, ¿no? Obviamente ustedes no tienen auto. O sea, a los que tienen, disculpen, pero este, un estudiante normal, digamos que no tiene ningún auto. Entonces no le estoy obligando a que tenga un auto. Si yo pusiera acá uno a muchos, le estoy obligando a que en la base de datos, cuando yo cree esa persona, sí o sí lo cree con un auto. ¿Ya? Esta parte es importante y más que todo conceptual. O sea, no se ocupa a la hora de diseñar, ya en diseño físico, ¿no? Pero en la parte de diseño conceptual se puede decir que es importante. Entonces una persona puede tener cero autos o puede tener muchos. ¿Ya? Así se lee. Siempre al lado contrario, persona hacia el lado contrario, auto. Si esto estuviera al revés, igual, persona hacia el lado contrario, tiene cero muchos autos. Así es como se lee, ¿ya? Una relación de asociación. Ahora, lo mismo con auto. Voy hacia el lado contrario de la relación, acá, y digo, tiene un dueño, ¿no? O sea, vamos a decirle. Y vamos a ponerle el nombre de la relación, tiene, ¿ya? El nombre de la relación tiene que ser leído de ambos lados. Por ejemplo, una persona tiene cero a muchos autos.
Y un auto es tenido por una persona. Entonces esto tiene que ser una palabra que se pueda leer de ambos lados. ¿Ya? Ahora, vamos a sacarlos un poco de contexto. Si bien una persona tiene 0 o muchos autos, digamos que esto está correcto, digamos. Ahora viene, digamos que ustedes hicieron su base de datos así. Bueno, viene un día, digamos que ya está manejando el sistema, y dice esta persona, bueno, yo quiero regalarte el auto, o quiero venderte el auto, le dice otra persona, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Ahora vamos a ver. Digamos que tengo, Roberto, tengo el auto Nissan, ¿ya? Digamos que sus identificadores son el nombre por el momento. Tengo a Juan y tiene un Toyota. Vamos a decirle que Roberto también tiene un Corolla. Ya, esto es un ejemplo, ¿ya? Así no es como se hace las relaciones, un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero que este Corolla pase a manos de Juan? Ahora le pregunto, ¿se puede o no se puede? Según este diseño que estamos haciendo. No, no se puede. Ya, no se puede. ¿Por qué? Porque una persona, bueno, un auto solamente tiene un dueño, no puede tener más de un dueño, ¿no? Entonces, aquí ocurre lo que les digo. Siempre la base de datos, de acuerdo al contexto, no le digo que se compliquen tampoco, ¿no? Sino que lo importante es entender para qué están haciendo la base de datos. Si es solamente para anotar datos, que qué sé yo, una única vez una persona registra su auto, por ejemplo, si acá tuviéramos que decir, simplemente le quitamos la relación a Roberto y se la ponemos a Juan. Ya, pero en una base de datos tengan en cuenta es- esto que es muy importante. Los datos, una vez introducidos, rara vez se borran, casi nunca. ¿Ya? O sea, si ustedes tratan de hacer esto, por ejemplo, le quité el auto así de la base de datos y se lo puse a Juan, eso no funciona, ¿ya? Eso tengan en cuenta para hacer su diseño. No, no, no se borran los datos de una base de datos, ¿ya? ¿Por qué? Porque una base de datos, aparte de solamente almacenar datos, sirve para reportes, reportes en el tiempo. Por ejemplo, yo quiero ver estadísticas de cuántos autos compró Roberto en toda su vida. Entonces, si yo hago esto, le quito la relación, va a estar mal, ¿no? Las estadísticas van a estar mal y en sí esto va a estar mal. Entonces, teniendo en cuenta eso, para ese contexto que les acabo de decir, esta relación no funciona. Entonces, yo tengo que adecuarla, vamos a decir, persona, tengo acá auto. Ahora, en ese contexto, ¿cuál sería la correcta relación? Ya, sabemos que una persona tiene muchos autos, ¿no? Y un auto, entonces, ¿a cuántas personas puede tener como dueño? Mucha. A muchas, ¿no? Entonces ahora cambia el, el contexto y ahora se puede decir que está un poco mejor en la fortaleza. No sé cómo se dice. La relación de asociación de muchos a muchos. Ah, ahorita les explico la relación de uno a uno. Es un poco más sencilla, pero aún así tiene su parte conceptual, que es importante. Ya, entonces, esta es una relación de asociación de muchos a muchos. Vamos a ir corrigiéndonos. Ahora, cuando uno hace una relación de asociación de muchos a muchos, digo siempre, lo voy a anotar, ¿ya? Se crea una clase asociación, o como lo llaman algunos, tabla intermedia, ¿ya? Eso me dice el libro de UML en base de datos. Se crea una relación de asociación o una tabla intermedia. Sí o sí, siempre que crea una relación de muchos a muchos. Ahora, eso no significa que lo vayan a anotar acá, pero para no complicarse, de momento vamos a anotarlo siempre, ¿ya?
Y a esto ustedes le ponen un nombre, tiene. Ahí está el mismo nombre de la relación que tenía acá, le vamos a poner acá, tiene, y listo. Entonces vamos a dar las multiplicidades. Esto tenía 0 a muchos y un auto. Ahora, al lado contrario, ¿cómo sería? ¿Sería 0 a muchos o 1 a muchos? O sea, un auto tiene 1 a muchos dueños o 0 a muchos dueños. Para ver si me están entendiendo esa parte. ¿Qué ¿Uno a dicen? muchos? 1 a muchos, ¿no? ¿Por qué? Porque si el auto, vamos a decirle, el auto no puede tener, sí o sí tiene que tener al menos un dueño, ¿no? ¿Entiendes? Cuando yo anote los datos en la base de datos, o sea, en este caso en específico, no me sirve un auto que no tiene dueño, ¿no? Entonces, sí o sí tiene que tener al menos una persona como dueño. Ya, veamos qué es lo que pasa acá. Y vamos a ver el contexto. Ah, por si acaso, en la relación tiene, también puede tener atributos. Y son atributos que no tiene persona y no tiene auto. Son atributos de la relación. Por ejemplo, fecha de adquisición. ¿Ya? La fecha de adquisición no lo puede tener una persona, ¿no? ¿Qué? ¿Fecha de adquisición de qué? No es un atributo. Auto, ¿fecha de adquisición de quién? No. Entonces tiene la fecha de adquisición de qué. Se lee así. La fecha de adquisición que esta persona tuvo sobre ese auto. ¿Ya? Entonces, siempre leerlo de esa manera para que tenga sentido. Entonces, si tiene sentido, es que está bien. Aparte, ahorita vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, vamos a decir, Roberto, en la fecha 10 de 021, probó un Toyota. ¿Ya? Y ahora, Juan, la fecha del, qué sé yo, 22 del 04 del 2022, tiene el mismo Toyota. ¿Por qué? Porque seguramente Roberto se lo habrá vendido a Juan, sin ningún problema. Entonces, la relación siempre es entre uno y otro. Ahora, suponiendo que las llaves primarias sean Roberto y el otro Toyota, esto se puede aplicar sin ningún problema. Ahora, algo importante a tal vez hablar, ya. Ahorita estamos viendo las relaciones, ya. Sin embargo, vamos a ver una parte importante de lo que son las tablas o clases. Por ejemplo, clase persona, tabla persona, ya. Esto es una tabla. Clase auto, hasta ahí todo bien, ¿no? Todas las clases, esto es importante, todas las clases tienen un identificador único. Por ejemplo, ustedes. ¿Cuál es su identificador único de ustedes como persona? De cada uno de El ustedes. carnet de identidad. Carnet de identidad. Ya, eso es en lo que sería el contexto Bolivia. Ya, en la universidad, ¿cuál es su identificador único? Registro. Registro. Su código de estudiante o registro. Ya, ¿me entienden, no? O sea, el contexto, o sea, ¿para qué van a crear la base de datos? Es muy importante. Entonces, si fuera para por ejemplo, para un sistema como pedido ya, ¿cuál es su identificador? ¿Alguno utiliza esa aplicación, no? Pedido ya. ¿Ha visto qué le piden al momento de registrarse? ¿Le piden su carnet? No, no, ¿eh? ¿Qué le piden? Nombre, ubicación, teléfono. Teléfono. Teléfono, ¿no? Su teléfono, ahí es su identificador único. No hay otra persona que tenga el mismo teléfono que ustedes, ¿no? O sea, que pueda registrarse con el teléfono. A menos que ya lo cambien su teléfono. Incluso así creo que el registro es único de teléfono. Entonces, la clave primaria es un valor. Vamos a anotarlo acá. Clave primaria es un valor que no se repite dentro del conjunto de la clase a la que estamos asignando. ¿Ya? Ya, esto es lo que es una clave primaria. Es un valor que no se repite dentro del conjunto de la clase que estamos asignando. ¿Qué me refiero? Puedo yo tener, por ejemplo, una tabla persona acá y acá una tabla
Vamos a ponerle otro ejemplo. A ver, digamos que esto fuera un ID. A veces en sistemas se utiliza ID. ¿Ya? Vamos a poner este ejemplo. Ya, ya les acabo de explicar qué puede ser. Pero digamos que sea un ID. ¿Ya? Un ID siempre es es un valor que va incrementando automáticamente de uno en uno. Por ejemplo, TAS ingresa a un registro y de 1. TAS ingresa a otro registro y de 2. TAS ingresa a otro registro y de 3. Y así van incrementando. Ahora, digamos que en auto, ya sabemos que el identificador de auto normalmente es placa, ¿no? Pero vamos a poner un ejemplo de ID. Ya, ambos tienen ID. Digamos que tenga como identificador a la persona 1, no importa los demás atributos, ahora solamente, y auto 1. Acá, ¿habría algún problema? Le pregunto. Si se dan cuenta, el 1 se está repitiendo en ambas tablas. Acá el auto tiene ID 1 y la persona ID 1. ¿Hay algún problema con eso? ¿O debería? ¿No debe repetirse? Ya, pero acá, ¿qué dice? Dentro del conjunto. Entonces, dentro del conjunto persona, el 1 no se está repitiendo. ¿Ya? Entonces, no hay problema. Dentro del conjunto auto o de la clase auto, el 1 tampoco se repite. Entonces, es importante que tengan en cuenta esto. El identificador solamente es una, ¿cómo lo dice? Identificador único, ¿no? Entonces, persona, si bien se repite el 1 en ambos, tanto en auto como en persona, no afecta porque dentro de la clase persona no se está repitiendo. ¿Cuál sería el problema si acá pusieran uno de nuevo? Si acá pusieran uno, ahí hay problema, ¿ya? Esta es la clave primaria, en este caso ID. Y esta es la clave primaria, esta clase, en este caso ID. Ya, si acá se repite, ahí estamos mal. Ahí le va a dar error incluso al ponerlo, tratar de poner en la base de datos, ¿no? Ya, entonces, hasta ahí me entendieron. ¿Hay alguna pregunta? ¿O todo clarísimo? Ya, si está todo claro, vamos a seguir entonces. Ya, eso en cuanto a la clave primaria. Ya, sabiendo que son las claves primarias, ya, ahora vamos a lo importante. En una clase intermedia, la clave primaria, vamos a poner el mismo ejemplo. Vamos a poner el mismo ejemplo acá. En vez de esto, vamos a poner números, ¿ya? 1, vamos a decir que tenga, para que empiecen a entender y trabajar con ID. Y vean esto de otra manera. ¿Ya? Ya sabemos. Es lo mismo, claro, de hecho sí es primary key, lo que les estoy enseñando, clave primaria, en inglés, primary key, ¿ya? Entonces, eso. Ya, ambos tienen ID. Clave primaria, primary key, como quiero decirlo en español o en inglés. Digamos que tengo uno y acá tengo, bueno, vamos a manejarlo así para que me entiendan. Ya. Acá vemos algo. Esta es la clase intermedia. ¿Ya? Estos son los datos de la clase intermedia. Acá vemos que tengo el identificador 1, que hace referencia a la clase persona. Y acá igual el 1. ¿Ya? Acá el 2 y acá el 1. Acá, ¿qué pasó? Me dijiste que no se puede repetir, me dijiste. Pero acá se están repitiendo valores. ¿Qué pasó aquí? Ya, el problema es que la primary key acá, en este caso, vamos a decirle, en una clase intermedia, una clase de asociación, la intermedia acá es compuesta. Ya, acá tengo ID de persona. Le voy a poner una coma. Y de auto. Ya, en este caso, si se dan cuenta, esta es la clase intermedia y su primary key son 2. ¿Ya? Son 2. La primary key acá son 2. ¿Qué me quiere decir esto? Que lo que no se puede repetir, me dicen, normalmente es la primary key. Entonces, acá,
1, 1 es las dos al mismo tiempo forman la primary key, ¿ya? Acá, 2, 1, las dos al mismo tiempo forman la primary key. No se repite, no hay ningún problema. Ahora, ¿cuál sería el problema? Si yo acá pongo 1, acá una fecha cualquiera, y acá yo pongo 1. Por ejemplo, digamos que la persona 1 tuvo el auto 1 en tanto, ¿no? Acá se la vendió al 2. Se la vendió al 2, entonces el 2 ahora tiene el 1, ¿no? Es el auto 1. Ahora digamos que el 2 se lo volvió a vender al 1, el mismo auto. Entonces, ¿qué pasó? Acá tenemos un problema, ¿no? Vamos a remarcarlo para que lo vean. Tal vez con otro color. Ya. Acá, ¿qué es lo que está pasando? Se están repitiendo la clave primaria. ¿Y cuál es la clave primaria en este caso? Son dos, es una clave compuesta. ¿Ya? En una clase de asociación como es esta, esta la relación tiene, se tiene dos claves primarias. Y al mismo tiempo, estas dos son foráneas. ¿Ya? O sea, y de persona, tanto y de persona como y de auto, son foráneas. Ahorita vamos a ver el concepto de foránea. Ya introducimos otro concepto. Pero el asunto acá es que se está repitiendo. ¿Ya? Entonces, bajo este contexto, si quieren verlo, ya esta base de datos no sirve para nada, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo quiero volver a revender el auto, a comprar el auto que ya vendí, por ejemplo, que ya tuve alguna vez, no voy a poder. Entonces, esta base de datos de aquí ya no sirve. Eso tengan muy en cuenta al hacer clases intermedias, que eso es donde la mayoría le pela, ¿no? Dice, ya una persona tiene mucho auto tiene mucho, listo, clase intermedia, se acabó. Y cuando se topan con esto, ahí genera un problema, ¿no? Entonces, tienen que tener en cuenta, y esto es algo importante, siempre las transacciones, o sea, siempre que sea compra de algo, venta de algo, eh, adquisición, generalmente compra y venta, ¿no? No puede ser una clase así, intermedia, sí, así nomás. Ya. Tiene que tener, es llamado más bien transacción. Ya, y una transacción, digamos que siempre va a ser así, persona, acá auto. Ya, una transacción tiene esa clase intermedia, pero no es una clase de asociación. Vamos a decirle, obtiene o transacción compra o vende, si quieren llamarle transacción de momento, ¿ya? Y la transacción tiene la misma lógica, ¿ya? Si acá tiene, vale decir, una persona tiene muchos autos, en transacción, ¿qué sería? Una persona puede tener muchas transacciones de compra del auto. O sea, puede tener cero a mucho. Esto es de compra o de adquisición, ¿ya? Entonces, una persona puede tener cero a muchas transacciones de compra del auto, y esa transacción, o sea, cada transacción va a ser única y va a tener un solo auto. ¿Ya? Entonces, ya, ¿entienden, no? Esta parte. Así mismo, al revés. Este auto, para que tenga la misma lógica de muchos, puede estar en al menos una transacción, pero no es una, ¿no? Es uno a muchas. ¿Ya? Y la transacción también tiene una sola persona. Y si se dan cuenta, esta clase de transacción, como tiene foráneas, vamos a copiar esto. No puedo copiarlo. A ver. Ya. Vamos para que le vayan agarrando, le voy a poner idea a todos. Idea. Acabo de idea. Ya, persona, auto y tienen idea. Ahora, esta no es una clase intermedia. Ya, esta es una clase extra que yo estoy poniendo, pero es una transacción. Entonces también tiene su propio identificador, que va a ser idea. Entonces, si yo pongo acá, vamos a hacer el mismo ejemplo, si yo le pongo todo esto, acá ya no tengo ningún problema, ¿ya?
Ya, acá la primaria ya no son dos. En este caso, solamente las foráneas, las foreign key, son estas, ¿ya? Y no son las dos al mismo tiempo, sino que las foráneas son separadas. ¿Ya? Foránea, tengo dos. Y la primary key, en este caso, primary key, va a ser una sola, que va a ser ID. ¿Ya? ID, pero de transacción, no solo ID. Ya estamos hablando de transacción. Y entonces acá ya no se repite. Este va a ser el, vamos a decirle, ID1, ID2, ID3 de la transacción. Ya, esto es importante. Esto es de la transacción. Voy a quitar el punto. Ah, ¿cómo se quita? Ahí. Ya, esto es de la transacción. Ya, este es el ID. Estas son las foráneas. Este es el ID o primaria, clave primaria de la transacción. La transacción también tiene clave primaria. Por ejemplo, cuando ustedes van a comprar un pollo en un lugar donde le facturan. Si se dan cuenta, tienen que fijarse, tiene un número de compra, ¿ya? Ese numerito de compra es único. Quiere decir que su compra está registrada en una base de datos y es única. Lo mismo, acá digamos que en una concesionaria van y compra un auto, al darle un nombre, transacción. La relación transaccional. Ustedes van y compran un auto, entonces le hacen una factura que también tiene un numerito que va a ser su identificador, ¿ya? Que es el ID de la transacción. Entonces, acá no había ningún problema. Yo puedo tener la persona 1, si quieren verlo. Compró el auto 1, listo. Se lo vendió el auto, la persona 1 le vendió al auto. El auto 2, en esta transacción no está por si acaso reflejado quién compró y quién vendió, simplemente quién obtuvo. Pero que es obvio, ¿no? Acá 2, la persona 2 tiene el auto 1 ahora, ya no más este. Y se sabe por la fecha, ¿no? La fecha de adquisición. Obviamente la que es más próxima es del dueño actual, ¿no? Ahora, el 1 volvió a comprar el auto 1. Se lo habrá comprado al 2, se lo habrá robado. No sé, no importa, ¿no? Ahora, ¿quién tiene el auto 1? La persona 1. Y no se chocan, ¿ya? Entonces tengan en cuenta eso al hacer sus relaciones muchos a muchos. ¿Ya? Entonces, si tienen en cuenta esto, ya no va a tener ningún problema. Y tanto en el examen como en la vida les va a ir bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿O todo clarísimo? ¿Ya? Su silencio me dice que le están entendiendo o no le están entendiendo nada, cualquiera de las dos. Esperemos que sea la que me están entendiendo. Así que vamos a continuar. Em, Viendo ahora, perdón, le voy a explicar lo que es una clave foránea. ¿Ya? Una clave foránea, vamos a ponerlo en contexto acá. Clave foránea, o en inglés foreign key, como quieran nombrarle. Por si acaso, si van a hacer su documentación ya luego, si hacen la documentación en español, utilicen clave foránea, ¿ya? Normalmente se suele ocupar también los nombres de las relaciones, los nombres de la clase, todo en español. Si están haciendo algo en español, termínenlo en español. Ya, no mezclen el lenguaje, al menos en documentación formal. Ya. Clave foránea, ¿qué es? Mm, ya han visto estructura de datos, entonces asumo que entienden el concepto de apuntador. Vamos a decir que esto es un puntero, para que tal vez algunos lo entiendan de esta forma, no es un puntero hacia otra clase, pero hacia el ID de otra clase. Por ejemplo, en esta transacción, acá estoy haciendo referencia hacia la persona 1, ¿ya? O le estoy haciendo un puntero, si quieren verlo. Como quieran entenderle mejor. Entonces, es una referencia hacia un valor de una clase a la que se hace referencia. Por ejemplo, este se llama ID persona. ¿Hacia quién es la referencia? Hacia la clase persona, ¿no? Uno ya entiende.
una referencia hacia un valor, vamos a decir en vez de un valor, hacia la clave primaria de una clase, ¿ya? Porque no, la foránea no puede ser referencia a cualquier valor. Tiene que ser siempre referencia hacia una clave primaria, ¿ya? Por ejemplo, acá está haciendo referencia hacia la persona, en este caso persona 1. Vamos a ponerle dato porque no me entiendo. Persona 1, Roberto. Persona 2, Juan. Ya. Ahí, para que se entienda mejor. Acá, auto 1, un Toyota. Auto 2, un Corolla. Acá no he usado el auto 2, pero ya, ¿me entienden, no? Y esta es una referencia. Ya, la transacción es una referencia. Yo no estoy volviendo a poner los nombres. Por ejemplo, yo no estoy poniendo acá Roberto, no estoy poniendo Juan. Pero yo ya sé que es de Roberto y que es de Juan. ¿Por qué? Porque cuando yo le pregunte a esta demo, ¿a quién compró quién es uno? Voy a dar la persona, veo uno y leo su nombre. Ah, había sido Roberto. Y sus demás otros atributos que pueda tener. Voy acá a la clave foránea que se llama ID auto. Uno. Allá, ¿cuál es ese auto? Voy a la clase auto, veo, allá es Toyota. Ya, ¿hasta ahí se entiende o no? Porque si no se entiende, diga nomás con confianza. Nadie le va a decir nada. ¿Se entendió el concepto de lo que es una clave foránea? Sí, se entendió. Sí, sí, creo que así se entiende mejor. Ya, perfecto. Entonces, eso es una clave foránea, es una referencia, simplemente, hacia otra clase. Obviamente tiene que, por si dice acá, y de persona, pues ya sabemos que hacia persona. Y de auto, hacia auto. Si fuera y de lo que sea, hacia ese o lo que sea, ¿no? Ya. Entonces, relación de, vimos 1 a 1, va. 1 a muchos, muchos a muchos, falta 1 a 1, ¿ya? Vamos a usar otro caso de estudio acá tal vez. Persona. Por cierto, ya se va a cortar el tiempo, quedan 2 minutos. Se vuelven a unir al mismo link, ¿ya? O les voy a enviar porque algunos se confunden, no están atentos, no sé. Les voy a enviar un nuevo link, pero es el mismo en sí. Ya, persona. ¿Qué puede tener único una persona? O 0, 1. A ver, déjenme pensar. Ya vamos a ponerle que tiene... ¿qué puede tener de único? Ni para decir esposa, ¿no? Porque se puede volver a casar. A ver. Vamos a decir acta de nacimiento, ¿ya? Una persona solo puede tener un acta de nacimiento. Ya. Esto es lo que se llama relación de asociación 1 a 1. Ya creo que esta es la más sencillita, ¿no? Porque simplemente digo, esta persona, ¿cuántas actas de nacimiento tiene? Una persona sabemos que solo puede tener una. Y esta acta hace referencia hacia solamente una misma persona. Entonces, esa es una relación de 1 a 1, la relación más sencilla, donde no se repiten, no se olviden. Sí, es 1 a 1 siempre y cuando este no tenga más de una persona. Por ejemplo, el acta solamente le pertenece a una persona, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen una acta única solamente a ustedes. Y la persona no puede tener más de un acta. ¿Ya? Siempre leyendo al lado contrario, no se olviden. Y listo, eso es lo que sería una relación de asociación de 1 a 1. Pero tiene casos especiales, ya lo vamos a ver. Al volver de comerciales. Ya voy a terminar la reunión y vamos a continuar. Entonces le vuelvo a mandar el link.